Vamos a ver lo que es una serie infinita. Ya vimos anteriormente cuando hablábamos de sucesiones. Una sucesión afectada a un símbolo suma, es decir, expresado como algo abreviado a través de esta letra del alfabeto griego que es sigma, el cual tiene un límite inferior, en el cual le llamamos igual a x, y un límite superior infinito, por eso llamamos serie infinita. Cada expresión de esa forma la vamos a llamar serie infinita o simplemente serie. El desarrollo de esa serie la podemos llevar de esta manera. Van a observar que vamos desde igual acá hasta infinito, ¿sí? A esto lo podemos reemplazar por 1 y hacer variar desde 1 hasta infinito. Es decir, para que sea un poquito más particular y no tan general. Es decir, que tendríamos desde a igual a 1, afectado a la suma, luego continúa aquí en 2. Entonces tendríamos a sub 2 más, continuamos, a sub 3, a sub 4, a sub 5, bueno, y así podríamos generalizar hasta llegar a un término enésimo, en el cual le podemos llamar a sub n, ¿sí? A sub n menos 1, el término anterior, a sub n y más términos, porque hablamos de una sucesión infinita, de una serie infinita. Cada uno de esos términos van a ver que y está variando dentro del conjunto de los números naturales desde 1 hasta infinito. Cada uno de esos términos se pueden ir generando sumas parciales, porque en una sucesión nosotros habíamos visto un concepto muy importante, el de convergencia. Cuando una sucesión era convergente y cuando era divergente. Decíamos que era convergente cuando los términos de esa sucesión tendían o convergen a un determinado número finito. Y decíamos que era divergente cuando los términos de esa sucesión crecían indefinidamente. Acá estamos viendo justamente un concepto también muy claro que es el de convergencia y el de divergencia. Pero a diferencia de las sucesiones, en la convergencia hacemos referencia justamente a los valores en lo que tiende la suma de los términos de esa sucesión. Tengan en cuenta que una serie infinita es una sucesión, pero afectada a una suma o a infinita suma. Entonces, vamos a ver lo que es la convergencia. Supongamos que hasta acá le llamamos S1, es decir, que la suma del primer término, bueno, es igual al primer término a sub 1. La suma del segundo término, ya tenemos desde a sub 1 hasta a sub 2, es decir, sería a sub 1 más a sub 2. La suma de tres términos sería entonces a sub 1, a sub 2, a sub 3. A sub 1, a sub 2, a sub 3. Y así podemos ir determinando diferentes sumas. Y así hacemos la suma parcial para el término enésimo, en el cual tendríamos a sub 1, a sub 2, a sub 3, punto suspensivo, hasta llegar a sub n. Ahí tenemos las sumas parciales. Esto no es otra cosa que la sucesión de sumas parciales. Esta sucesión de sumas parciales se rige bajo un corolario muy importante, que lo voy a anotar por acá. Lo voy a hacer acá. Una sucesión, una serie infinita es convergente, es muy importante que lo anoten esto, es convergente si y solo si, lo voy a colocar con esta simbología, si y solo si, su sucesión de sumas parciales, es la que estamos mencionando acá, de sumas parciales, es convergente. Esto le podemos llamar corolario. Y es bajo lo que nosotros vamos a utilizar para poder demostrar
una condición solamente necesaria de la convergencia. Teorema. Hay un teorema muy importante. Condición necesaria de la convergencia. Por supuesto, de la convergencia de serie infinita. Bueno, este teorema de la condición necesaria de convergencia establece lo siguiente, que si tenemos que la sucesión desde y desde hasta infinito, vamos a llamarla así, sin límite, desde los a sub k o a sub i, si quieren llamarla ahí, a sub i es convergente si solo si el límite para n tendiendo infinito de a sub n es igual a 0. Perdón, no es si solo si, es solamente una condición necesaria. Y voy a marcar esto que es, si la serie es convergente, entonces el límite para n tendiendo infinito de a sub n es igual a 0. Estamos marcando que es una condición solamente necesaria. ¿Qué quiere decir entonces? De que si el límite para n tendiendo infinito de a sub n es igual a 0, no me asegura de que la serie sea convergente. Lo único que me asegura es que si tengo una serie convergente, el límite del término genérico cuando n tiende a infinito es 0. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a demostrarla. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, la demostración vamos a partir justamente de nuestra hipótesis. Recuerden que la hipótesis está contenida acá. ¿Sí? Es lo que nosotros llamamos antecedente. Y a partir de razonamientos lógicos llegamos al consecuente. El razonamiento que podemos hacer, bueno, sabemos que esta serie es convergente por hipótesis. Convergente por hipótesis. Ahora bien, como esta serie es convergente, lo que podemos también utilizar es justamente de que el límite para n tendiendo a infinito de las sumas parciales, como hemos marcado acá, de las sumas parciales, es convergente, es decir, de las sumas parciales de los enésimos términos es igual a s. ¿Sí? Esto es justamente por el coronario. Nosotros le llamamos s a ese valor. Y podemos aprovechar y escribir que s sub n, que lo tenemos acá, lo podemos escribir que hasta acá sería s sub n menos 1. Y me faltaría aquí el a sub n. Entonces a s sub n lo puedo escribir como s sub n menos 1 más sub n. ¿Sí? Y también podemos aprovechar y decir que el límite para n tendiendo a infinito de s sub n es lo mismo que el límite para n tendiendo a infinito de las sumas parciales disminuida en 1 y que eso es igual a s. Tenemos en cuenta de que el límite para n tendiendo a infinito de las sumas parciales todas van a ser igual y van a converger a este valor, justamente a s. Bueno, entonces lo que podemos aprovechar, ya sabemos que s es igual a este límite, vamos a reemplazar a s sub n por esta expresión, entonces me va a quedar límite para n que tiende a infinito, en vez de colocar s sub n voy a colocar s sub n menos 1, que son las sumas parciales anteriores más el enésimo término. Ahora por propiedad del límite podemos distribuir esto y eso me va a quedar límite para n tendiendo a infinito de s sub n menos 1 más el límite para n tendiendo a infinito de a sub n. Ahora bien, habíamos mencionado justamente de que el límite de las sumas parciales de una serie que es convergente convergen y justamente convergen a s. Es decir, que acá podría poner límite para n tendiendo a infinito de s sub n más el igual al límite para n tendiendo a infinito de s sub n menos 1 igual al límite para n tendiendo a infinito de s sub n menos 2 y así colocar todas las sumas parciales y todas convergen justamente a un único valor que en este caso es s. Por lo tanto voy a reemplazar acá por s y me quedaría s más el límite para n tendiendo a infinito de a sub n.
con el cual si hacemos un pasaje del término, observamos que va a quedar que el límite para n tendiendo a infinito de S sub n es igual a de A sub n es igual a S menos S, con el cual podemos cancelar y así finalmente llegar a que el límite para n tendiendo a infinito de A sub n es igual a 0, que es justamente lo que queríamos probar. Y esto es la demostración de lo que se conoce como la condición necesaria de la convergencia. A partir de acá también hay un criterio muy importante, que lo voy a anotar por este lado, que podríamos preguntarnos, ¿y qué pasa cuando el límite para n teniendo infinito de A sub n es distinto de 0? Bueno, eso se conoce justamente como criterio de la divergencia, criterio general de la divergencia, que lo van a ver allí en el práctico. Criterio general de la divergencia. Y ese criterio general de la divergencia me puede asegurar justamente si la serie es divergente. Y es solamente una condición necesaria, es decir, si el límite para n tendiendo a infinito de A sub n es distinto de 0, entonces, voy a ponerlo acá así, entonces está en un solo sentido, la serie, que la hemos denotado así sin límites, ¿no? Sí, bien, sin límites, de A sub i es divergente. Divergente. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a borrar esta parte. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a colocar un ejemplo. Supongamos que tenemos la suma desde n igual a 1, nosotros estamos llamando n, desde i igual a 1 hasta infinito de n factorial sobre 2n factorial más 1. Supongamos que queremos justamente estudiar la convergencia o la divergencia de esa serie. Entonces lo que vamos a hacer es tender el límite infinito. Entonces tenemos que el límite para n tendiendo a infinito del término general, en este caso n factorial sobre 2n factorial más 1, como n tiende a infinito podemos aprovechar y utilizar el artificio de los límites infinitos. Lo que voy a hacer es tomar al numerador y lo voy a dividir en n factorial. Es decir, n factorial sobre 2n factorial más 1 sobre n factorial. Aunque han observado que lo único que hice es dividir por n factorial. Acá podemos simplificar y esto me va quedando que el límite para n tendiendo a infinito obtenemos la expresión 1 sobre 2 más 1 sobre n factorial. Cuando hacemos tender al límite, observamos que tenemos acá n factorial, es decir, que esto crece de manera indefinida. Y cuando n tiende a infinito, esto se hace mucho más grande y 1 va a tender a ¿quién? A 0. Por lo tanto, esto me quedaría 1 sobre 2 más 0, que eso no es otra cosa que un medio. En consecuencia, el límite para n tendiendo a infinito de la serie n factorial sobre 2 n factorial más 1 es igual a un medio, con el cual observo de que el límite para n tendiendo a infinito de la serie me da distinto de 0, por lo tanto, de acuerdo al criterio general de la divergencia, la serie es divergente. La serie es divergente. Por lo tanto, la condición necesaria para la convergencia y el criterio general de la divergencia me permite justamente estudiar y clasificar las series en convergentes y divergentes.